Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Petrichor basados en el libro. La teniente comenzó la mañana acercándose a una gasolinera ubicada en medio de la nada lejos de la escena. La autopsia era solo un camino de paso sin lugar de descanso, a excepción de un área tan desolada que la hierba creció hasta convertirse en un pequeño bosque y las casas estaban ubicadas a varios callejones de distancia. La joven teniente solo tenía como pista para la investigación esa gasolinera, otro vaso de café americano que había parado a comprar en el camino. Se terminó de beber antes de tirarlo a la basura. Nadie se había acercado a ella, por tanto, tuvo que toser un poco para llamar la atención del chico encargado que estaba jugando en su teléfono celular. Nong, soy oficial de policía. La placa de policía que colgaba de su cuello fue levantada para mostrársela. Tengo algo que preguntar sobre una persona. Quiero saber si la has visto o la conoces. Tú le mostró una foto con una cara seria de la tarjeta de identificación de la víctima en su celular, que le entregó para que pudiera verla mejor antes de que ésta hablara. O este tipo, ¿por qué? Anoche, alrededor de las 11 p.m., el auto de este hombre se incendió y no pudo escapar. Murió al instante. Encontramos un perfume en spray y un encendedor que probablemente causó la chispa eléctrica. Tull tuvo que contar los detalles del caso. No pudo evitar simpatizar con el chico cuando vio su cara. Para los jóvenes era difícil enfrentar este tipo de noticias trágicas en donde debido a terribles acontecimientos moría gente. Aparte de sus compañeros policías, solo con Pitín podía hablar de estas cosas incluso si estaban comiendo. ¿Él está muerto? Bueno, llené su tanque de gasolina una vez, lo recuerdo por el Lambo. ¿Una vez? ¿Ha pasado mucho tiempo? Bueno, hace un mes. Recuerdo que me temblaban las manos. Tenía miedo de romper su auto. El chico guardó silencio por un momento mientras pensaba en el incidente que involucró al hombre antes de continuar. Mi amigo, que ahora ha renunciado, tuvo un problema con esta persona. ¿Cuál fue el problema? Estaba fumando mientras repostaba. Tenía la ventanilla del coche abierta mientras fumaba. Mi amigo se acercó para pedirle que dejara de hacerlo, y ese hombre le dio una bofetada. Tull miró como si esperara que lo que escuchaba no fuera cierto. Esa parece una reacción exagerada, ¿no? Te digo la verdad, Pi, no estoy mintiendo. La cara de mi amigo quedó ensangrentada porque llevaba un anillo. Después de la bofetada, tiró 2000 en billetes por lo de la gasolina y se alejó. Cuando lo pienso, fue algo terrible. Hasta ese momento, Tull ya sabía que la víctima no era alguien amable ni comprensivo, pero nadie merecía morir. Como oficial de la ley, Tull tenía que investigar la verdad. ¿Esta bomba de gasolina tiene cámaras de vigilancia? Sí, hay una ahí. El chico señaló a la tienda de conveniencia abierta las 24 horas con una cámara que graba el área frente a la estación de servicio. Hay una frente del dispensador en cada punto. ¿Puedo mirar las cámaras de seguridad? La teniente Tull siguió al testigo a una pequeña habitación donde el gerente tenía instalada una computadora vieja. En la pantalla se proyectaban los videos de 6 cámaras de CCTV instaladas frente a la tienda de conveniencia para obtener una imagen del sendero y el camino afuera. Tull rápidamente señaló la esquina superior izquierda de la pantalla. Déjame ver esta cámara. Sí, teniente. El gerente que se había ofrecido como voluntario manipuló el circuito cerrado de televisión para ampliar la imagen de esa cámara y llenar la pantalla. Todas las imágenes de los hechos de la noche anterior habían sido grabados. Una hora antes del accidente, casi ningún automóvil había pasado por la gasolinera. Ese vecindario era solo de paso hacia la carretera principal, en especial en medio de la noche cuando no era común ver que pasaran los automóviles. Una mano blanca sacó un teléfono móvil
que vibraba en su bolsillo y deslizó las yemas de los dedos para responder antes de ponerlo en su oreja. ¿Qué pasa? Pi, tenemos más información sobre Kung-Wasan. Está bien, dime. Las orejas de Tul se partieron en dos, escuchando lo que tenía que decir Hugh mientras miraba las imágenes del circuito cerrado de televisión. Ayer, antes del incidente, Kung-Wasan tuvo una fiesta de cumpleaños en el pub de Amai Donglor con sus amigos a las 8 p.m. Los contactamos para saber quiénes son, pero mirando el tiempo hasta el incidente, debería haber estado en el pub durante un buen tiempo y luego se fue. De Donglor a la línea Bank Truck toma alrededor de media hora, especialmente a altas horas de la noche, cuando no hay mucho tráfico. Sobre eso, pero cuando recibimos el aviso eran las 11:40. Ahora estoy pensando, ¿por qué fue ahí? ¿Dónde está su casa? Su condominio está cerca de Ratchada, en el lado opuesto de donde ocurrió todo, Pi. Aquí, Pi, este coche. La voz del mismo chico llamó la atención de Tul. La cinta de circuito cerrado de televisión se detuvo tan pronto como el coche deportivo de lujo pudo verse en la gasolinera. Hugh esperó un minuto. Estoy en una gasolinera cerca de la escena del accidente. Si hay algún progreso, házmelo saber. Pi, ¿hace cuánto estás fuera? Es posible que tengamos que ir al instituto forense. Los reporteros ya lo saben. Una vez más, la teniente Hugh no terminó su oración cuando la línea ya se había cortado. Tull miró el auto en la pantalla al darse cuenta de cierta normalidad. Sus cejas se fruncieron y los labios se apretaron cuando miró el número en la esquina inferior derecha, indicando la hora. Eran las 10:24 aproximadamente, una hora antes de que la policía recibiera la llamada.